El narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, recibe su apodo por el color de sus ojos, la piel clara y la tonalidad rubia de su cabello. Cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, por haber nacido en el estado de Texas, además de ser uno de los criminales más temidos en la historia del narco. La Barbie nació en 1973 en el seno de una familia numerosa y pobre en el estado de Texas, Estados Unidos, y aunque resaltó por ser un excelente jugador de fútbol americano, también lo hizo por ser un chico problema. Empezó su vida delictiva con el porte ilegal de sustancias psicoactivas a los 20 años, cuando fue arrestado pero dejado en libertad bajo prueba. Sin embargo, durante los siguientes años tuvo varios encuentros con las autoridades hasta que a la edad de 24 años se giró orden de captura y la Barbie decidió huir. Sobre este personaje nos comenta Edgar Guerra, sociólogo y experto en grupos armados y criminalidad. Mira, en el almanaque de los personajes más simbólicos o representativos de lo que se ha dado en llamar el narcotráfico en México, Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, figura sin duda alguna como uno de los personajes más característicos a partir sobre todo de su detención. Allá me parece en el año 2009, 2010, porque justamente cuando es apresado y presentado ante los medios de comunicación, él aparece con una sonrisa bastante peculiar, una sonrisa que a partir de entonces llama la atención de los medios, de los periódicos, y se le conoce como la sonrisa de la Barbie. ¿Y qué hay detrás de esa sonrisa? Bueno, pues hay un personaje que desde muy joven se dedica a actividades ilícitas, a actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, de drogas. En Estados Unidos, él es una persona que tiene doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. De acuerdo con el portal informativo DW Deutsche Welle, se sabe que la Barbie encontró refugio en Nuevo Laredo, México, a unos kilómetros de su hogar, radicándose en Tamaulipas, estado ubicado en la franja fronteriza con el país norteamericano. Luego se unió a los hermanos Beltrán Leiva, socios por ese entonces del Chapo Guzmán en la Federación de Sinaloa. Valdés Villarreal comienza a vincularse concretamente con el cártel de los Beltrán Leiva. El cártel de los Beltrán Leiva, como te comentaba, era una organización que pertenecía a una gran federación que era el cártel de Sinaloa, ¿no? El cártel de Sinaloa, un grupo de mucha historia en nuestro país, que consistía en varios grupos. Uno de estos grupos era el de los hermanos Arturo y Beltrán Leiva. Y este grupo pues recluta a Edgar Valdés Villarreal en 2001, desde muy temprano, para realizar sobre todo actividades de tráfico de sustancias, concretamente cocaína y otras más, y también como una especie de jefe de sicarios. De esa forma, rápidamente ascendió en los escalafones debido a sus conexiones con los Estados Unidos y su capacidad para vincularse con militares y funcionarios públicos, por lo que durante los años de 2003 a 2008, la Barbie lideró las tareas de persecución contra otros grupos criminales, como lo afirma la cadena alemana de información Deutsche Welle. Particularmente, entre los años 2003 a 2008, Valdés Villarreal fue el brazo armado de la guerra contra los Zetas y el Cartel del Golfo. Fueron la Barbie y la Federación quienes trajeron a México a feroces miembros de la Mara Salvatrucha, la GAN, provenientes de El Salvador. Los contrataron y los entrenaron para ser más mortíferos. Así comenzaron a verse en México desde el año 2003 dantescas escenas de terror con cuerpos decapitados y desmembrados colgados en las plazas públicas. Y estos grupos son los que empiezan a ejercer un nuevo tipo de violencia muchísimo más sanguinario, inusitado, nada de lo que se había visto en nuestro país. Desafortunadamente esto provoca pues una especie de fenómeno dominó o que se va replicando. Y a partir de que los Zetas irrumpen en la escena del crimen en nuestro país con esa violencia, otros grupos también comienzan a replicar los mismos modelos de violencia y de brutalidad y de crueldad. Y justamente este personaje, Edgar Valdés Villarreal, comienza también a, no sé si sea destacar la palabra más correcta, pero comienza a hacerse notar justamente por este nivel de violencia que empieza a ejercer
ya no desde el grupo de los Zetas, porque no pertenece a este, sino desde el cártel de Sinaloa y desde el grupo de los Beltrán Leiva. Tras su paso por el cártel de Sinaloa, se había desempeñado como jefe de sicarios del cártel de los Beltrán Leiva y con la muerte del capo Arturo Beltrán Leiva en un operativo militar en diciembre de 2009, este personaje quiso aprovechar la oportunidad para tomar el control de la organización criminal que operaba en Ciudad de México y otros 10 estados más. ¿Cómo es que conoce a Chapo Guzmán? En una junta. El último que dio el control, Arturo, quedaron de acuerdo que los Zetas iban a hablar nomás con Arturo y que Arturo si había algo, Arturo lo iba a arreglar. Después comienzan las envidias y se volvió toda la guerra. Previo a su detención, el gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa por más de $2 millones por información veraz que diera con su captura y posterior extradición, siendo acusado por traficar miles de kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos entre 2004 y 2006. Asimismo, inteligencia reveló que la Barbie logró infiltrarse en las filas de algunas organizaciones criminales más poderosas de México, tanto como cabecilla como informante de sus actividades delictivas ante la DEA, propuesta que había rechazado años atrás cuando el gobierno estadounidense le pidió ayuda en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán por lealtad a este personaje. Hay muchísimos incentivos para que personas vinculadas a organizaciones delictivas finalmente se protejan a la justicia por parte de la justicia de la estadounidense como testigos protegidos, vendan información a cambio de reducir condenas, a cambio de proteger ciertos intereses. En fin, hay muchísimas formas en que el gobierno de Estados Unidos puede llegar a negociar una participación como testigo protegido. Tras burlar a las autoridades durante muchos años, este bandido fue finalmente detenido en México en 2010 y en el 2012 fue extraditado a los Estados Unidos, acusado de traficar droga para el cartel de los Beltrán Leiva, asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero. En junio de 2018 se declaró culpable de 5 cargos y consiguió una sentencia de 49 años con un mes de cárcel, por lo que podría quedar en libertad hasta el año 2056. Para el mismo año de su extradición, Edgar Valdez hizo llegar una carta a la prensa en la que señaló al expresidente de México, Felipe Calderón, y al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, de sus presuntos vínculos con él y relacionamiento con otras organizaciones criminales, por lo que desde 2023 García Luna enfrenta un juicio en los Estados Unidos por narcotráfico, convirtiendo a la Barbie en un testigo clave del proceso. Es un capo que pues está acusado en Estados Unidos de exportar toneladas de cocaína, de lavado de dinero, ha sido condenado a muchos años en prisión, está ahora mismo en Estados Unidos, en una prisión en Florida, en Estados Unidos, fue sujeto a extradición desde 2015, 2018, sentenciado a 49 años y ahora ha sido una figura que nuevamente es relevante porque precisamente se le vincula o se vinculó en el contexto del juicio contra Genaro García Luna. Por ahora, no se sabe con certeza el futuro de alias La Barbie, pues se rumora que ha llegado a algunos acuerdos con las autoridades norteamericanas para beneficiarse, situación que ha ocurrido en el pasado con el hijo del Chapo, ahora conocido como El Traidor, y de quien puedes conocer mucho más haciendo clic aquí. ¿Crees que alias La Barbie ha llegado a algún arreglo secreto con las autoridades estadounidenses para buscar su propia liberación? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones